Bueno, los saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es Pablo Uribe. Bueno, llevo ya 8 años de pastor por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios en la Iglesia Bautista de Benecer de la Villa del Abrazo de Maipú. Al otro lado de la ciudad, cerca de la ciudad satélite, cruzamos casi todo Santiago para llegar, pero en esta etapa, por la gracia del Señor, hemos tenido un instituto bíblico durante un tiempo, entonces están algunos hermanos encargados allá, están predicando y de hecho deben estar muy nerviosos también porque también por primera vez, después de haber hecho 2 años de instituto bíblico de expositores, están enseñando sin mí. Entonces están muy animados de exponer y les mandan muchos saludos. Hemos estado orando por ustedes. Les voy a contar una pequeña reflexión quién soy. Básicamente llevo 8 años de pastor en una iglesia bautista fundada por la misión AVEM. Es una misión probablemente amigas, algunos de ustedes la conocen. Tiene su sede central ahí en Grecia, en Peñalolén. Y esta misión permite también obviamente fortalecer iglesias locales como esta y mandar misioneros a diferentes partes del mundo. Y dentro de ellos, ahí es donde tienen un seminario, donde yo estudié y donde me capacité por la gracia de Dios. Soy de profesión relacionador público, pero obviamente de vocación y claramente este servicio pastoral, el Señor me permite ya 8 años servir tiempo completo. Me casé, como dijo mi amado hermano, con una miembro de acá de la iglesia bien amada, Anita Carolina. Llevamos casi ya 5 años de matrimonio y tuvimos una producción muy rápida. Ya tenemos casi 3 niños rápidamente. Entonces, si no nos han visto en mucho tiempo es porque estamos criando. Entonces, cuando nos llaman es que estamos criando. Básicamente ese es nuestro trabajo. Así que, y hoy día vamos a comenzar una serie de exposición de la palabra de Dios. Obviamente con gran privilegio ya inmediatamente acepté cuando me dijeron, ¿sabes qué? Estamos en búsqueda de un pastor y necesitamos que nos enseñe qué es un pastor. Y eso es súper importante porque está dentro de la palabra de Dios. Entonces vamos hoy día a hablar de una de las cartas pastorales. Está en el Nuevo Testamento, en la carta de Tito. Y vamos a leer el texto y vamos a orar también para pedir la dirección de nuestro Señor. Hoy día el título del sermón se llama El perfil de un pastor o un anciano. El perfil de un pastor o un anciano. Y por favor abran sus Biblias en Tito capítulo 1, versículos del 1 al 9. Nos vamos a enfocar en los versículos 5 al 9. Pero en realidad vamos a sacar el jugo de un solo versículo, pero vamos a hablar un poquito del contexto y qué se trata esta carta. Tito capítulo 1, versículo 1 al 9. Voy a leer para ustedes y después vamos a orar. La palabra de Dios dice así, Tito capítulo 1, versículo del 1 al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial,
Te pedimos, Señor, el día de hoy, en su gracia, que su Espíritu Santo el día de hoy se mueva profundamente y que sea expuesto el consejo de Dios. Humildemente quiero estar delante de Dios y de parte de Dios para exponer su palabra, para que su palabra, Señor, sea expuesta en los corazones de mis amados hermanos, para que ellos puedan, con el discernimiento de la unción del Santo, del Espíritu Santo que les garantiza el discernimiento y la gran sabiduría, aprender y entender y básicamente escoger y reconocer los atributos de un siervo llamado para su gloria. Señor, queremos en este momento, quiero pedir por esta iglesia local, por las personas que están a cargo, por cada uno de los que están, Señor, en este proceso que sin duda es guiado por la soberanía de Dios para exaltar su nombre y para que su palabra sea expuesta con fidelidad domingo tras domingo, y sin duda que el consejo de Dios llegue a los corazones de mis amados hermanos. Ayúdame a mí, Señor, para exponer con claridad y para que su palabra, de acuerdo a la obra de su Espíritu Santo y como los autores originales quisieron exponer, llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El perfil de un pastor o un anciano. La epístola de Tito, que es también llamada una epístola pastoral junto a la carta de Timoteo. ¿Quién era Tito? Tito era un gentil, era un pastor de la iglesia en Creta y esta iglesia estaba pasando por dificultades. Y como entendemos, las cartas de Pablo, por lo general, van exhortadas para guiar a problemas y circunstancias que están ocurriendo en las iglesias locales. Tenemos Filipenses, había una dificultad. Tenemos la carta a los Corintios, son 2 cartas a los Corintios. Existían dificultades en esa iglesia. La carta de Colosenses y la mayor parte de los escritos paulinos tienen que ver con tratar de guiar las obras que fueron fundadas como Pablo pastor y básicamente como apóstol de Jesucristo. Pablo escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Era un pastor encargado y necesitaba como delegado apostólico corregir situaciones diferentes y difíciles que estaba viviendo la iglesia local. A Tito, Pablo lo dejó en Creta para corregir cosas que no andaban bien. Esta carta tiene el propósito de animarlo. Y básicamente animándolo, pero para poder guiar y exhortar, animar, corregir, instruir en justicia a los hombres que vivían en Creta. La fecha aproximadamente es del año 65 después de Cristo, y es una iglesia que comienza, cuando una iglesia comienza un estudio pastoral o el estudio sistemático de las cartas pastorales, claramente se transforma en un desafío. ¿Por qué se transforma en un desafío? Porque en esta época donde la integridad y en donde a través de los medios sociales vemos que la labor pastoral cada vez es denigrada, principalmente por los mismos pastores, y probablemente no se entiende, y a lo largo de Latinoamérica la labor pastoral no se entiende correctamente. Acabamos de ver que hace poco en la comunicación de los medios locales que un pastor está teniendo un sueldo de 30 millones de pesos como un gerente, o incluso mucho más que un gerente de una empresa o el dueño de una compañía. En otras circunstancias también tenemos en otras áreas del cristianismo expuestos a la falta de integridad e incluso a abusos sexuales. Entonces, la integridad de una persona que dirige la iglesia de Dios no debe ser cuestionable, sino que es un requisito fundamental, porque la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. Por ende, en el siglo XX y en el siglo XXI, con la modernización y con la cultura occidental, la labor pastoral ha sido cada vez más cuestionada y probablemente cada vez más denigrada. Necesitamos ser francos con nosotros mismos por beneficio de las nuevas generaciones. No tan solo por nosotros, sino los que vienen detrás, que necesitan entender qué es la iglesia de Dios y quiénes son los hombres fieles e idóneos que sean capaces de enseñar también a los otros con la fidelidad de la palabra.
Dios quiere que podamos vivir un cristianismo práctico y eficaz. Dios quiere que cuando elijamos un anciano o un pastor en la congregación, debemos ser instrumentos en manos de un redentor. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitamos también ser guiados por el Espíritu Santo para reconocer los atributos de este hombre de Dios, siempre basado en la correcta relación de la palabra. El perfil de un pastor no es un perfil académico universitario, no es un perfil de un gerente general, no es un líder, no es un gerente general, no es un médico, no es un abogado, no es un ingeniero ni tampoco un empleado público. Por ende, cuando nosotros decidimos poner nuestros ojos en un hombre de Dios, esos principios que son del mundo no pueden influenciarse con lo que la Biblia dice. Entonces, un empleado público no voy a elegirlo como pastor, un abogado no lo voy a elegir como un pastor, puede llegar a ser un profesional que después posteriormente Dios lo aparta, pero no lo debo filtrar de acuerdo a esos perfiles, como principalmente una entrevista de trabajo. Entonces, es un hombre que ha sido enviado de parte de Dios y va a estar delante de Dios todos los días. Y que Dios bendiga a vuestra congregación, que necesita vivir para su gloria. Necesitamos orar, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, pero también necesitamos tener un liderazgo piadoso, que necesitamos observar quién es un siervo. Y el siervo es aquel que tiene como ejemplo la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien lo primero que hizo fue lavarle los pies a sus discípulos como un servidor. Estamos dispuestos para vivir para Cristo, y hoy veremos ese perfil que no va a ser de un profesional, que no va a ser de un empleado público, sino que va a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a ver hoy día es el perfil público. ¿Cómo debe ser un pastor públicamente? ¿Qué es el requisito fundamental de un pastor que públicamente trata con cuestiones de la iglesia y de la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser un pastor en esta área pública? Entonces lo vamos a determinar en el versículo 6, que es el principio fundamental de un pastor, que comienza con la conclusión diciendo que fuere irreprensible. A lo largo del sermón vamos a ver qué es irreprensible. Pero el apóstol Pablo comienza con una conclusión. Fíjese, acompáñeme por favor en el versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Entonces, después de desarrollar un argumento sólido, teológico, de qué es la salvación, acompáñenme por favor a los primeros 4 versículos. El apóstol Pablo dice: siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Entonces da a entender que las personas que están en la iglesia son llamados aparte, es decir, son la iglesia de Dios, que va a mirar y va a observar los requisitos de este hombre. Dice: de Dios y del conocimiento de la verdad según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. A su debido tiempo manifestó la palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito tenía que practicar una teología práctica y profunda para la elección de estos líderes y la corrección de lo deficiente. Si usted me acompaña por favor a la carta de Colosenses, por favor, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. También existían algunas deficiencias en esta carta, y acompáñenme por favor en los versículos 3 del capítulo 1 de Colosenses. Dice: siempre orando por vosotros damos gracias
Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os aguardada en los cielos, la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces, Pablo necesita corregir lo deficiente porque la iglesia de Dios, que ha sido apartada por Dios y para Dios, necesita entender cuál es su propósito. Y si el pastor, el líder, el anciano no entiende cuál es el propósito, la iglesia va a tener problemas. Probablemente en el contexto histórico, la iglesia de Creta tenía deficiencias estructurales de liderazgo. Y necesitaban reconocer el carácter de esta persona para decir, ¿está guiando correctamente la congregación? ¿Lo está haciendo correctamente? Entonces, Tito, que era un encargado pastoral o un encargado apostólico, dice, necesitamos poner la mira en hombres que tienen estas características. Una vida piadosa en medio de la congregación, probablemente en una iglesia sana con un testimonio claro al mundo, como lo acabamos de ver en la carta a Colosenses, que estaban exhortando, animando y guiando a otras personas. Él también tenía que exponer, Pablo hacia Tito, le dice, debe corregir la práctica de la iglesia local a una vida piadosa, a una vida íntegra para la gloria de Dios. Fíjese lo que dice en el capítulo 2 de Tito, versículo 1. Capítulo 2, ¿están ahí armados, hermanos? Discúlpeme que yo soy súper acelerado para poder predicar. Mis hermanos están acostumbrados, a lo mejor ustedes están menos acostumbrados. Mi esposa me hace anotaciones, baja la velocidad, porque soy muy acelerado. Pero el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Este anciano que nos muestra no es el mismo anciano o pastor del versículo 5, sino que es el anciano de edad. Es otra palabra en griego original que nos da a entender una persona de avanzada edad. Entonces, no tan solo debía corregir lo deficiente en los pastores, sino que es la congregación. Fíjese, debía corregir a los ancianos que deben ser sobrios. Esa palabra es sofron, esa palabra griega que da a entender una persona que tiene la capacidad de reconocer cuándo hablar y no hablar. Fíjese, deben ser serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de la casa. Necesita tener una tarea ardua. Entonces, ¿cómo este hombre, líder de la iglesia, que tiene en el capítulo 2 una teología práctica, necesita corregir cada uno de estos problemas? Ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres que están casadas, que necesitan recibir la palabra de Dios. Entonces, hay un trabajo arduo. Para hacer ese trabajo arduo, no puedo permitir que sea una persona que tenga un liderazgo gerencial. Porque cuando yo dirijo a una iglesia, yo no voy a decir, mira, ¿sabes qué? Se chispean los dedos y la gente se dirige. No puede, o la gente trabaja. El hombre de Dios, de acuerdo, necesita conocer a los ancianos, a las ancianas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes que necesitan exhortación. ¿Y qué quiere decir eso? Corrección, con amor y con verdad. Entonces, para que podamos entender lo que Pablo envía a Tito a Creta, debemos entender lo siguiente. Hay un viaje de Pablo a Tito que han estado juntos
han proclamado el evangelio, han guiado a grupos pequeños, han establecido lugares de oración, han efectuado cierta organización oficial, pero en la práctica tenían problemas. ¿Se recuerdan de la carta de Filipenses? Tenemos 2 mujeres que tienen 2 problemas. En la carta de Corinto tienen un hombre que estaba tratando de tener relaciones sexuales con su madrastra. Tenían hombres que eran mentirosos. Tenemos deficiencias doctrinales y de práctica teológica en cada una de las cartas. Entonces Pablo, sabiendo que existen estas dificultades en la iglesia, necesitan mirar el perfil de quién va a corregir a estas personas. Entonces, en este viaje de oficializar iglesias, de acuerdo a los comentaristas, Pablo debía repartir bien su tiempo y necesitaba establecer iglesias que se constituyen como tales, pero también necesitan ser fieles a la palabra de Dios. Pablo tenía este lema: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Dice, he recibido azotes, he naufragado, he tenido azotes 40-1, he tenido dificultades con creyentes, con judíos, con diferentes personas. Pero lo más importante en mi mente es que por beneficio de la obra no sé qué escoger. Para mí quiero seguir con el Señor, pero ahora necesito corregir lo deficiente. Y fíjense el llamado. Si para Pablo era importante el beneficio de la obra, y diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿cómo no va a ser un resultado? Y va a estar ansioso y va a estar preocupado que la iglesia de Creta tuviera un buen pastor. A 2 personas he imitado en la vida. Primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, al apóstol Pablo, que son dignos de imitar. El mismo apóstol Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, el llamado es urgente. El llamado de reconocer el perfil de un pastor es urgente, porque el llamado no es a un empresario que va a ayudar a la falta de una empresa que probablemente va a quedar en la quiebra. No puede ser eso. No puede ser un servicio social para los hermanos. No puede ser un abogado que lo ayude en los problemas legales. El pastor o anciano, que después lo vamos a determinar, tiene este mismo llamado que Pablo tenía. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no sé qué vivir. Si el vivir resulta para mí de beneficio para la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es un llamado de suma urgencia. No es cualquier llamado. Por ende, yo he confiado esto y sé y me permaneceré entre vosotros para que vuestro provecho y gozo en la fe abunde para la gloria de Cristo Jesús por mi presencia que esté en vosotros. Entonces, el primer perfil que hemos visto es la integridad, que es la deficiencia del cristianismo y de los pastores del siglo XXI. La cantidad de años que vive un pastor en una iglesia local como promedio son 8 años, o 5 en algunos. Expuestos de los mejores pastores, saliendo incluso de seminarios. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa de este perfil que es muy importante. Tiene que ver con su vida pública, es decir, con la relación con el entorno, para que pueda prosperar la vida de la congregación en las diferentes ciudades que estaban ocurriendo en Creta. Es necesario que nombrara a ancianos con muy buenos antecedentes. Podríamos traducir este pasaje en el capítulo 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta, de la siguiente forma: por esta razón te dejé en Creta para que pusieses en orden las cosas que faltan por hacer.
para que nombrases a ancianos en la ciudad de la manera que te mandé. Como delegado pastoral y delegado apostólico, necesitaba poner en orden. Esta palabra, poner en orden, es un texto griego que quiere decir organizar, completar una especie de reforma, ordenar, corregir, que tiene la idea de ordenar de acuerdo a los principios bíblicos el perfil de un hombre de Dios. Y ahí es donde la iglesia necesita estar muy atenta. ¿Cómo yo sé que este hombre de Dios realmente es lo que nos exige el primer versículo? Corrigieses lo deficiente, versículo 6, la primera parte, que fuere irreprensible. La palabra anciano, después lo vamos a explicar, son términos intercambiables y hay mucha polémica en muchas iglesias y en muchas denominaciones. Anciano, pastor o obispo, básicamente lo que vemos en la escritura son términos intercambiables que tienen que ver con el rol de cada pastor o anciano. Por ejemplo, la palabra presbiterios, que quiere decir anciano, básicamente en la epistemología de la palabra, en el significado de la palabra, es un hombre de edad. Pero en la práctica es un hombre que tiene sabiduría bíblica para guiar a la congregación. Es un líder de la comunidad. En el sentido de la palabra obispo, es un hombre supervisor. Esa palabra episcopos, que es obispo, un hombre que supervisa a la congregación para mantener el estándar bíblico. Y pastor es el perfil de un hombre de Dios que guía a la congregación a buenos pastos, que corrige lo deficiente y está preocupado de la oveja para que esta oveja crezca, pero también para que está preocupado de cuando viene el enemigo, en este caso los lobos feroces. Entonces hay una labor increíble, ¿o no? Supervisor es un hombre que supervisa la congregación, un pastor que está preocupado de la vida espiritual de la oveja, que corrige lo deficiente, que cuando viene el lobo feroz, de alguna forma va a tratar de cuidar a la oveja, pero también cumple la labor de un hombre con sabiduría que guía con la palabra de Dios. Entonces, en el sentido literal, esta persona dice que sea irreprensible, que corrigiese lo deficiente y establezca a estos hombres de Dios que tienen estas características. Probablemente la palabra ancianos, y ahí es donde nosotros tenemos que, si la próxima semana tengo la posibilidad, vamos a definirlas un poquito mejor, es plural y es importante determinarla. No es un solo hombre, sino que un grupo de hombres de Dios con estas características. Fíjense lo que dice en el capítulo, acompáñame por favor a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Aquí está intercambiada la palabra. En Hechos capítulo 20, versículo 17. Acá Pablo fue desde Mileto a Éfeso y también hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pero un poco más abajo, Pablo trata a esos mismos ancianos con otro nombre. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Están ahí, amados hermanos? Fíjese lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pongan atención, ancianos de la iglesia. Versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con humildad y con muchas lágrimas y pruebas me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos, gentiles, el arrepentimiento para con Dios
y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él como apóstol llama a los ancianos y les dice: no he reunido nada, he dicho todo el consejo de Dios y hoy día ustedes tienen que seguir la tarea. Tienen que seguir adelante. Fíjese en el versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sáltense conmigo, por favor, en el mismo capítulo, al versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto como obispos. ¿Se dan cuenta? Ancianos con sabiduría, y ahora les dice a los mismos ancianos en el mismo contexto: ahora ustedes son obispos. La palabra obispo, episcopos, que van a supervisar. Están guiando a la congregación en sabiduría. Ahora ocupa esa palabra presbítero y ahora ocupa esa palabra intercambiable en el mismo rol como obispo. Es un hombre que va a supervisar a la congregación para, fíjese, la tarea: apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque después de mi partida entrarán de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ancianos, obispos y la tarea pastoral, intercambiable en el perfil de un hombre. Es una tarea ardua. Por eso muchos hombres de Dios han caído, porque han querido trabajar solos, sin ninguna supervisión y sin ningún control de otras personas. Y eso es terrible. Tenemos desfalco de iglesias, tenemos mala administración, tenemos problemas sexuales, tenemos personas que se creen dueños de este reino y no es su reino. Fíjese, apacentar la iglesia bautista de Benecer, la iglesia bíblica bautista Cordillera, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia pentecostal, la iglesia del Señor. Es un trabajo increíble. Entonces, los líderes o siervos de Dios tienen una labor: guiar, enseñar y cuidar. Guío, enseño y cuido. Por ende, necesita ser íntegro. ¿Y cuál es la idea de la integridad? Constituyeron ancianos en cada iglesia, orando en ayunos, y recomendaron al Señor a quienes habían creído. Es una guía de la obra del Espíritu Santo, en donde la iglesia del Señor necesita estar muy conectada con el liderazgo. Hermano, este perfil no es solamente del pastor o anciano. Este perfil es de toda la iglesia. Y cuando toda la iglesia ora, ayuna y encomienda a los que han creído a esta labor maravillosa del pastorado, van a poder conocer quién va a ser el pastor. Pero si yo no me importa, si básicamente no me interesa el rol que va a cumplir la persona que va a dirigir a la congregación de Dios, y esto lo veo como una democracia, como el mundo lo ve, con diferentes candidatos, con debates, con política, eso el Señor no lo quiere. No es la iglesia de Dios, eso es política. Y claramente lo vemos en denominaciones gigantes, denominaciones que tienen mucho liderazgo y tienen mucho poder económico. Y hermano, a mí me han contado personas que literalmente se han golpeado en los estacionamientos para ver temas como en la situación que ustedes están viviendo sin un pastor. ¿Y cuál es la idea? Solo el Espíritu Santo de Dios, después de haber ayunado, guiaron a los líderes, sacaron a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. Y también en Hechos capítulo 14, versículo 23, constituyeron a ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno. Es algo profundo, no es cualquier cosa.
No es una dirección, bueno, parece que va a haber votación en la iglesia. Veamos quién nos cae mejor. No, hermanos. Fíjese, acompáñame por favor a Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. ¿Están ahí, amados hermanos? Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Es necesario que a través de muchas tribulaciones en el reino de Dios, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Se dan cuenta? Los tomaron, oraron, ayunaron y dijeron: estas personas las vamos a establecer para guiar al rebaño de Dios, que el rebaño de Dios tiene dificultades. El rebaño de Dios necesita ser guiado, necesita ser enseñado y necesita ser supervisado. Entonces, ¿cuál es la primera característica de Pablo al llamado apostólico de Tito y Tito para corregir lo deficiente? La primera característica para corregir lo deficiente en una iglesia es irreprensible. Esa palabra original es anakletos, que de alguna forma tiene un prefijo negativo del verbo enekaleo, que quiere decir llamado a rendir cuenta. Ese personaje que debe ser el pastor de una congregación, el primer requisito fundamental de él es que es llamado a rendir cuenta delante de Dios por su vida, por su casa y por toda la congregación. Entonces es un principio increíble. Nadie puede decir nada de este siervo. Es un hombre íntegro con la capacidad de autocontrol, de no transar sus convicciones, ni tampoco la palabra de Dios. Pablo no está hablando de una perfección. Claramente no estamos en la gloria para pedir la perfección de este hombre, sino que la ausencia total de pecado tampoco. Estamos declarando a líderes de la iglesia de Cristo que no deben tener defectos pecaminosos como práctica común en su vida. Eso quiere decir, su vida debe ser en su práctica en virtud, justicia y piedad, que no deben ser acusados y solamente deben ser acusados por una justa razón. No debe haber nada en su vida que lo descalifique como modelo moral, espiritual para los creyentes. No tan solo debe enseñar bien, no debe ser elocuente de una forma clara, sino que debe practicar su teología, que es lo más difícil. Si yo digo, ama a tu esposa, y enseño en las reuniones de matrimonio cómo amar a su esposa, y vivo una vida completamente al contrario, en ese contexto claramente deja de ser irreprensible. Si dice a sus hijos, ama a sus hijos, guía a sus hijos, y en la casa es un ogro, no es irreprensible. Si tiene problemas con la administración y probablemente tiene dificultades, deja de ser irreprensible. Recuerden, como práctica. Eso debe ser si es una práctica en su vida. Y no estamos hablando de una caída, estamos hablando de años y años y años de esta práctica. Hermanos, cuando yo tomé el liderazgo de mi iglesia, yo amaba a mi pastor. Lo amaba con todo mi corazón. Iba a su casa, estaba con él. Cuando me casé en el primer año, recibí una llamada y me dijeron: ¿sabes, Pablo? Queremos una reunión urgente. ¿Qué pasó? Me llamaron de la misión, estuve allá. Este pastor tuvo un adulterio 14 años. ¿Qué? ¿Se da cuenta que se puede actuar? Se puede actuar. Se puede decir, soy piadoso. Pero la palabra de Dios nos involucra este principio fundamental, primero, de un autoconvencimiento
delante de Dios que yo sí realmente soy íntegro. No quiere decir sin pecado. No quiere decir de alguna forma he caído en alguna de estas áreas, pero sí hay algunas características que los vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero sí este hombre es sincero delante de Dios para decir, en este momento no estoy calificado. Por ende, Pablo, y le dice también a Timoteo, le dice, debe ser ejemplo a los creyentes en palabra, es decir, en exposición de la palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 1 Timoteo 4:12. Pedro amonesta a vivir a una vida piadosa sin concesiones ni autoritarismo. Acompáñame por favor a 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Versículos del 1 al 4. ¿Están ahí, amados hermanos? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Fíjese, lo que está diciendo Pedro, soy testigo de la gloria de Cristo. Y debo apacentar a la grey de Dios que va a ser testigo de la gloria de Cristo. Por ende, el trabajo del pastor es darle esperanza de la gloria venidera todos los días de su vida. Y mire lo que dice en el versículo 2: apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella no por fuerza. El pastor en integridad no debe ser autoritario, no es un dictador. Segundo, voluntariamente, nadie te obliga a estar en esta situación. Es voluntario. Tercero, no por ganancias deshonestas, no estamos aquí por dinero, sino con ánimo pronto. Eso quiere decir con prontitud, una persona con diligencia. Existan 2 hermanos, debo predicar como que hubieran 500 hermanos. No teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Porque mire lo que dice el versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso quiere decir una corona que no es para el pastor, sino que es para él, para su gloria. En otros pasajes Pablo habla de heno, de madera, y el pastor va a tomar esa corona y no va a decir, gracias Señor por el gran ministerio que me diste, sino que esto es para ti, Señor. Es para tu gloria. El ser irreprensible es un motivo suficiente para rendir cuentas. Un privilegio de servir es sin duda. Es un acto divino comisionado por una máxima autoridad, quien es Dios. Por eso los ancianos tienen una responsabilidad, y me encanta ese versículo, delante de Dios y de parte de Dios. Cada vez que se sube al púlpito, alimenta a la congregación para que el Espíritu Santo se mueva con pasión. Y la congregación responde, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, ¿cómo me voy a someter a una persona que me falta ser irreprensible, que no es un ejemplo y que de alguna forma no me sirve y no guía a la congregación con autoridad? Y provoca esto, que no se obedece al pastor, que no se sujeta, que no vela por las almas, y por ende el pastorado funciona como una profesión. No es una profesión. No somos profesionales. Somos guiados por el Espíritu Santo. Y nos paramos delante del púlpito con temor y temblor todos los días, porque vamos a dar cuenta. Y si lo que yo estoy enseñando no lo vivo en mi casa y vivo problemas, claramente necesito dar cuenta. Primero a mi esposa, segundo a mis hijos, tercero a la opinión pública,
y después, obviamente, delante de Dios. Entonces dice, acordaos de vuestros pastores, en Hechos 13 también, que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Entonces esto es importante. En algunos contextos de iglesias no puedo decir nada delante del Señor porque es el ungido de Dios. Y el hermano está teniendo relaciones sexuales con una hermana, se está robando el dinero, es el ungido de Dios, entonces no hay que tocarlo. El ejemplo de su conducta e imitad su fe. No dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Por ende, la idea es esta. El hombre de Dios está delante de Dios y de parte de Dios para corregir lo deficiente. Como dice el Salmo 15, 1 y 2. ¿Quién habitará en el tabernáculo, en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David responde diciendo, el que anda en integridad, justicia y habla verdad en su corazón. Dice y hace. Dice y hace. ¿Cuántas congregaciones han sufrido por la falta de integridad? ¿Cuántas congregaciones han sufrido por este mal concepto de ser llamado a rendir cuentas? Tenemos que rendir cuentas, cada uno de nosotros delante de Dios. La palabra integridad en el hebreo también es tamim, que quiere decir completo, sano, perfecto, inmaculado, sin defecto. Y la gracia de Dios que nos ha llamado sin merecerlo, nos ha justificado delante de Dios, no por nuestra justicia, sino que su justicia es aplicada a mí. Por ende, yo puedo vivir en la gracia porque Él venció la muerte, porque Él venció el pecado. Es un requisito de guiar a esa congregación con integridad para hombres conforme a su corazón. La integridad se ve en mi trabajo, en mis relaciones con los vecinos, en mis familiares, con mis esposas, con mi hijo. Yo debo ser un sartén sin mango, como dice el dicho popular. No me pueden agarrar por nada. En la intimidad con Dios, siempre autoconfrontándome. Entonces, ¿cómo yo voy a discernir un buen pastor como iglesia? Viviendo este mismo perfil. Viviendo el mismo perfil. ¿Cómo voy a reconocer a un hombre de Dios que va a guiar a la congregación? Viviendo el mismo perfil. Si yo no soy íntegro, si yo apenas tomo la escritura, si yo vivo una vida doble, falta de integridad, claramente voy a elegir a cualquier persona. Pero la escritura nos dice, ¿cómo estoy en esta área? Las personas le pueden decir íntegro. Bueno, a lo mejor su vecino, su jefe, los hermanos de la iglesia. Ahora comience a ser más íntimo. Pregúntele a su esposa, ¿soy íntegro? Pregúntele a su hijo, ¿soy íntegro? Y por último, pregúntele a Cristo, ¿soy íntegro, hermano? Entonces, ese es el principio público, integridad en todo. ¿Cuánto tiempo tengo? Me quedan muchos puntos más. Ok, punto 2. Hay un perfil privado. Públicamente íntegro. Existe un perfil privado. ¿Y cuál es ese perfil privado? Acompáñame por favor a Tito 1:6. Marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. ¿Qué significa ser marido de una sola mujer? El principio o el perfil privado. Pablo no está insistiendo aquí que debe ser casado para ser pastor. No. Se aplica a una medida a todos los creyentes como líderes, pero también la idea es una práctica que implica que es un hombre de Dios con fidelidad en la pureza sexual durante su relación con su esposa. Básicamente quiere decir que es un hombre que tiene los ojos en su esposa y nadie más. Ese es el perfil del hombre de Dios.
Debe ser solo para su mujer. No es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. No puede desear sexualmente a otra mujer que no sea su esposa. No puede ser un hombre adúltero, es decir, que haya fornicado y haya tenido relaciones sexuales con otra mujer, sino es una persona que piensa solo en una mujer que es su esposa. No es un esposo lujurioso, sino no tan solo que comete adulterio físico, porque recuerden, ustedes han aprendido el Sermón del Monte. He estado averiguando que estuvieron enseñando el Sermón del Monte. En el capítulo 5, versículo 28, los fariseos decían: nosotros no hemos adulterado nunca, somos irreprensibles. Nuestro Señor pone un estándar muy alto y dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y ahí nos mata, porque dice: el deseo de mi corazón, mis pensamientos, adulterado con ella en el corazón. Es una tarea difícil. Para eso tengo que buscar la integridad en todas las áreas de mi vida. Este anciano debe tener una reputación sin tacha durante su vida. Su esposa y la pureza sexual. Debe ser libre por completo de la fornicación, del adulterio y claramente de un nuevo matrimonio, excepto por la muerte. Excepto por la muerte de su cónyuge. En Proverbios capítulo 6, acompáñenme por favor, porque vamos a ver una advertencia maravillosa en esta área. Cómo un hombre íntegro se debe cuidar para ser de una sola mujer en su pensamiento. Proverbios capítulo 6, versículo 20. ¿Están ahí, amados hermanos? Y no tan solo para los pastores, sino que es para todos en realidad. Miren lo que dice Proverbios 6, versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos en tu corazón y enlázalos a tu cuello. Perdón, hermanos. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Básicamente nos está diciendo: toma esta enseñanza, pónela en tu mente, en tu pensamiento. No es tan solo conocimiento, sino que mi corazón, mi pensamiento la debe tener. Y acá dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Qué quiere decir con eso? Básicamente, como el dicho popular, me hace comer de su palma. Cuando un hombre no tiene su pensamiento en su mujer, y esta mujer con la blandura de su lengua llega a su corazón, este hombre comienza a deslizarse y de tal manera que dice que es reducido como un bocado de pan. Dice y hace. Esta mujer es capaz de decir 1 y él dice 1, 10, 10. Él es blanco, aunque sea negro, él repite lo mismo. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 27. ¿Tomará fuego en su seno sin que tus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así, el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar en su apetito que tiene el hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, que tal hace, heridas y vergüenzas hallará, y su afrenta nunca será borrada. Básicamente nos está poniendo el ejemplo de un hombre ladrón que roba por hambre, va a tener castigo, pero un hombre que adultera va a tener consecuencias, él, su familia, la congregación y muchas, obviamente, el nombre de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 33.
porque los celos son furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. En consejería bíblica, esto solamente se puede sanar por la gracia de Dios cuando existe adulterio. Y creo que sí se puede, pero es muy difícil tratar el corazón de alguien que ha sido víctima o victimario de un adulterio. Ahí está la advertencia. Entonces, el segundo perfil es pureza sexual. Pero no tan solo la pureza sexual de no haber adulterado, sino que la pureza sexual de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Practicar en mi mente la santidad. Apartar en mi mente todo pensamiento que no sea de Dios. Y de esa forma el hombre de Dios se guarda. Martín Lutero decía: no puedo evitar que los pájaros revoloteen en mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nidos en mi cabeza. El hombre de Dios debe cuidarse. Estoy completamente seguro que a esta hora deben existir muchos ministerios a lo largo del mundo que son destruidos por el adulterio. Hombres de Dios que caen en esta área. Estoy completamente seguro que existen hombres de Dios que ven pornografía, que probablemente no pueden lidiar con la masturbación, que tienen dificultades con este tipo de cosas. Ahora los medios de comunicación son mucho más abiertos y tienes acceso y puedes hacer todo lo posible para que no te descubran. Es un pecado que está arraigado en el corazón. Es un ídolo del corazón. Este hombre de Dios debe ser puro. David cayó en las maquinaciones de su propio corazón y del enemigo. Y fíjese lo que dice Primera de Reyes, voy a leer rápido por el tiempo, capítulo 15, versículo 4 al 5. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y ninguna cosa que mandase le había apartado los días de su vida, salvo lo tocante por Urías Eteo. Queda siempre ahí. Fíjese, si ustedes han entendido gramática, hay una coma y básicamente nos está diciendo salvo este problema. Yo creo que David en el cielo tiene esa herida en su corazón. Una herida grave que hasta el día de hoy todos nosotros debemos tener cuidado. Todos los hombres de Dios deben tener cuidado de sí mismos en esta área. En cada uno de nosotros. En el Salmo 51, fíjese lo que dice después, probablemente después de 2 años. El arrepentimiento vino después de 2 años de haber adulterado. En el Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado sexual es el pecado más profundo en el corazón del hombre. Y es un pecado oculto, es un ídolo que yo le hago cariño y no lo suelto nunca. Y es terrible descubrir hombres de Dios que han caído en esta área. Y cuando dice en el versículo 4, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El único estándar es Dios. En Primera de Reyes 11:3 dice, hablando de Salomón también, el mismo pecado. Su hijo tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Impureza sexual. El ídolo estaba ahí todos los días del ministerio de Salomón. Un gran hombre de Dios, el libro de los Proverbios, el libro de Cantares, el libro de Eclesiastés, el magnífico templo hacia Dios, pero nunca lo dejó. Ahí estaba ese pecado. Desviaron su corazón. En Nehemías 13:26 dice,
¿No pecó por esto Salomón, el rey de Israel, haciendo una pregunta retórica? Bien, que en muchas naciones no hubo rey como él. Era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Pecado sexual. Pecado sexual. Cualquier otro pecado que cometa el hombre fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca, dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 18. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros? Pablo sabía que si pecaba en esta área, perdía su ministerio. Perdía su ministerio. Pablo dice, he peleado la batalla, he acabado la carrera, pero todavía no he alcanzado esto. Sigo adelante, golpeo mi cuerpo en señal de servidumbre, hago gimnasia, me capacito espiritualmente para no pecar en esta área. Pablo sabía que si sucumbía en la tentación sexual, dejaría su vida de ser irreprensible y dejaría de estar calificado para su ministerio. ¿Cómo estás en esa área? ¿Eres un hombre de Dios? ¿Cuidas tu corazón en esa área? ¿Eres una mujer de Dios? ¿Cómo estamos en esa área? ¿Se recuerdan? El corazón es el motor de nuestras acciones. Si yo no cuido mi pensamiento, en la pureza sexual, mi práctica va a ser de impureza. Si yo no capacito mi vida en apartarme del pecado, claramente voy a tener ese problema. Perfil 1, irreprensible. Perfil 2, pureza sexual. Pero ¿cómo voy a reconocer a ese hombre? La iglesia de Dios viviendo de la misma manera. Tercer y último perfil. Y ya se me va el tiempo. Que tenga hijos que no estén acusados de disolución o rebeldía. Tenemos para una conferencia con este versículo porque hay dos puntos de vista distintos. Un texto griego, una palabra griega clave es pistos, que quiere decir creyente. Pero básicamente la raíz de esa palabra pisto es un adjetivo que quiere decir digno de confianza o fiel. Entonces, la palabra original cuando dice y que tenga tecnos, hijos, puede ser no tan solo niños, sino que hijos mayores también. Entonces la idea es en dos puntos de vista. Algunos dicen que tenga hijos creyentes, básicamente que tenga, de acuerdo a la epistemología de la palabra, a la raíz de la palabra, que sean dignos de confianza y fieles, básicamente que estén bajo control. Entonces, si el pastor tiene hijos que están bajo el control, está calificado. Pero la palabra digno de confianza o pisto no tan solo se ve en los no creyentes, en los que son creyentes, sino que también se ve nunca se habla de los inconversos, perdón. Entonces se refiere a hijos, no es tan solo que se refieran a hijos que se porten bien, dignos de confianza, para que sus padres confíen en él y hagan lo correcto, sino que esa palabra pistos quiere decir que es un hombre en sentido de referencia que tiene fidelidad a Dios. Entonces este anciano debe tener hijos con fidelidad y confianza hacia Dios. Ahora, ustedes han estudiado soteriología, la doctrina de la salvación. No podemos hacer que nuestros hijos sean creyentes, es una obra soberana de Dios. Entonces, yo no estoy calificado, mis hijos no son creyentes todavía. Pero la idea acá es, la palabra fiel o pistos quiere decir que no hace referencia solamente a hijos que sean creyentes en sí, sino que básicamente está haciendo una referencia a hombres que tengan la capacidad de establecer a hijos en la fe.
que tengan hombres de Dios, que tengan la capacidad de establecer a hijos en la fe. ¿Qué quiere decir eso? No tan solo hombres que guíen a sus hijos para que se porten bien, sino que sean capaces de guiarlos a la fe. No tan solo predicando el evangelio y decirle, hijo, sé salvo, por favor, sé salvo, y lo bautiza en la ducha de su casa, sino que la idea es que tenga la capacidad de guiar a este niño con su práctica a la fe. Eso quiere decir, yo quiero creer lo que mi papá cree porque él practica lo que cree. Un hombre llamado Alford dice lo siguiente: la fe de sus propios hijos, este hombre de Dios tiene la capacidad de traer a fe a sus propios hijos. Si no tiene esta capacidad de traer a la fe a sus propios hijos, ¿cómo podría traer a la fe a otros? ¿Cómo puede establecer a otros hijos en la fe? Y la idea es que no estén acusados de disolutos, acusados de disolución, una vida disoluta, consumados, insubordinados y falta de sujeción. Entonces este hombre de Dios tiene que vivir su vida práctica para guiar a sus hijos en la palabra de Dios con su relación con el Señor. El anciano básicamente tiene que tener su hogar bajo control. Esto no tan solo incluye una disciplina de golpe, sino que no es disciplinar a mi hijo en golpe para que vaya bien a la iglesia, sino que una influencia espiritual positiva. Sus hijos deben ser creyentes que no estén acusados, es decir, confiados, establecidos en la fe, confiados para que no estén acusados de disolución ni rebeldía. El apóstol Pablo explica esto en 1 Timoteo 3:5. El que gobierne bien su casa, tenga hijos en sujeción, como toda honestidad, que sepa gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? Entonces, para entender este versículo, quiere decir que es un hombre que sea capaz de guiar a su casa. Y ahí tenemos dificultades, porque es un arduo trabajo. Es nuestro primer ministerio. Es un ministerio difícil. Es un ministerio que tiene que vivir con la presión del mundo, tiene que vivir con la presión interna, tiene que vivir con la presión matrimonial, tiene que vivir con la presión económica y además con la presión de los hermanos. Este hombre de Dios tiene que guiar a los hermanos para que no vivan, a sus hijos, para que no vivan en libertinaje, que no sean borrachos, en desenfreno, en festivales paganos. Básicamente, no viva en rebeldía. Este hombre de Dios tiene que guiar a sus hijos en los caminos del Señor. Es un trabajo pastoral complejo que siempre necesita una autosupervisión, abnegado en casa. Entonces, una buena pregunta para su candidato: tomar a su esposa, tomar a sus hijos y en sinceridad, ¿cómo es su papá? ¿Cómo es su papá? En lo íntimo, ¿cómo es? No quiere decir sin defecto, no quiere decir sin errores, pero es un hombre de Dios, es un hombre que pide perdón, es un autoritario, es un hombre que dice una cosa y que no me habla, es un hombre de Dios que no pasa tiempo con el hijo, es un hombre de Dios que está tan ocupado que no aparta un tiempo para guiar a su hijo en la palabra. Es difícil, hermanos, y yo me lo estoy predicando para mí. Para un papá es importante el trabajo pastoral, el cuidado de los hijos, en la profundidad de la palabra de Dios, en el temor de Dios. Esto, si no está correcto, va a ser un gran escollo para la iglesia. Debemos recordar que nuestras familias son el espejo de nuestra relación. Si un pastor que predica cualquier tema, si su esposa y sus hijos son los primeros en saber si es genuino o no, sin duda. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con hijos de pastores que llorando me dicen: mi papá es uno en la iglesia, con viajes, con pastorado, pero en mi casa
Ni siquiera tiene intimidad conmigo, ni siquiera conversa conmigo, ni siquiera llega a mi corazón. Si eres un pastor o si eres un hombre de Dios y si eres un hombre en tu casa, tu principal ministerio es la familia. ¿Cómo estás gobernando tu casa? ¿Qué opinan tus hijos de ti? ¿Le das la opción a vivir la palabra de Dios correctamente? ¿Lo influencias con tus comportamientos? ¿O solamente tú le dices, bueno, tú tienes la opción, cree o no cree? ¿Te interesas por su corazón? ¿Sabes cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Eres instrumentos en manos del Redentor para tu hijo, tu esposa? ¿Estudia por ellos? ¿Es importante el tiempo que pasas con ellos? ¿Los besas, los abrazas, los escuchas? ¿Sabes cuáles son sus gustos? Ellos necesitan un padre, necesitan un siervo, necesitan un hombre de Dios. Es difícil tarea, ¿o no? Integridad, pureza sexual y obviamente una integridad familiar. ¿Estamos más claros ahora? ¿Cuál va a ser el perfil del hombre de Dios que va a guiar a la iglesia de Dios? Es un trabajo arduo. Debemos orar, debemos ayunar y debemos nosotros vivir estos principios para que la iglesia de Dios sea columna y baluarte de la verdad. Pongámonos de pie y oramos al Señor. Padre Santo, yo quiero ir delante de su presencia. Primeramente voy a orar por mí. Te pedimos perdón, Señor, porque la presión del mundo, nuestros pecados, nuestros corazones hacen que el trabajo pastoral no sea un ejemplo. También en estas áreas que son difíciles de tratar y difíciles de guiar, sabemos que tenemos por gracia un regalo maravilloso, que es la salvación, que es la vida eterna y que es el Espíritu Santo que nos guía para ser realmente íntegros. Queremos ser una iglesia santa, Padre, en todas las áreas de nuestra vida. Y primeramente te pedimos por nosotros, porque somos la iglesia de Dios, no por roles, no por pastor, anciano o miembro o visitante o cualquier persona que esté acá. Es un rol fundamental, pero lo más importante es vivir realmente en integridad para ser luminares en un mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros en todas las áreas, porque es un área difícil, Padre. Pero sabemos que si usted venció la muerte y el pecado, podemos vencer. Padre, ayúdanos a desear a Cristo como ejemplo. Enséñanos, Señor, como el Señor fue, con humildad, con santidad, con pureza. Gracias por el apóstol Pablo, gracias por Tito, por los hermanos en Creta que pudieron vivir persecuciones y dificultades aferrándose al eterno Dios. Gracias, Señor, porque se corrigió lo deficiente, estableciendo hombres de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a la integridad, a la santidad, en la sexualidad y también en la familia. Si necesitamos ser corregidos, levanta a hombres puros para que guíen la congregación. Y yo quiero orar por esta congregación para que tenga misericordia de ella, para que puedan seguir adelante a pesar de los problemas y las dificultades. Que nos arrepintamos de nuestros pecados, que escuchemos la voz de Dios y que su Santo Espíritu nos guíe para corregir lo deficiente y establecer ancianos que guíen correctamente la verdad. Bendíganos, Señor, y gracias, Padre, por todo. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén.